avancemos con nuestro tiempo para aprovecharlo bien. ¿Ya? Hermana Yeseni, ¿nos puede dirigir, por favor? ¿Cómo no? Amén, sí. Amado Padre Celestial, bendito Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos, Padre Santo, para recibir de tu palabra, Señor. Porque tú, Padre de la Gloria, eres santo, santo, hermoso, Señor. Tú siempre, Padre Santo, no es por casualidad que estemos aquí. Busca la manera para que tus hijos conozcan de tu palabra, Señor. Sí, En señor. esta tarde hermosa que tenemos un grupo nutrido, Señor, de varias partes, Padre Santo, de esta América entera, Señor, este continente que, Señor, que te adora, que te ama, Señor. Estamos aquí, Padre, para glorificar tu santo nombre. Pon, Señor, en este hermano que nos va a dar la palabra, que nos va a instruir, que nos va a hablar de ti, Señor. Ponle a él esa sabiduría, Señor, que sea el Espíritu Santo, Señor, obrando en su voz, en su palabra, Señor. Y lo más importante, Padre Santo, que llegue a nosotros, no como palabra hueca, sino que germine en nosotros como buena semilla, Señor. Y seamos más que oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos esta actividad preciosa que cada sábado tenemos con el hermano Cristian, con su esposa Inés. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor. Bendice a cada familia representada en cada uno de nosotros. Y que sea este momento, esta tarde maravillosa, una tarde para ti, Señor, porque te ponemos primero a ti ante todo conocimiento que podamos adquirir. Todo esto, Señor, que suba como olor fragante ante tu presencia, Señor. Y lo ponemos todos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén, 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 amén. Le compartí al hermano Flavio, y bueno, mi Inesitas también sabe que yo hoy día viajo a Santiago. Así que si quieren el libro me avisan y nos podemos encontrar en alguna parte, ¿ya? Y que lo conversamos por interno, ¿ya? Así que, Flavio, ¿lo presentas tú o lo presento yo el Power? ¿O yo? Ya, vamos. Entonces, yo hoy día viajo, así que los que quieran, yo estaré en Santiago, así que ahí nos ponemos de acuerdo para juntarnos, ¿ya? Los que quieran tener el libro. Y cuanto a la conferencia que estamos avisando, tengan por favor presentes de que ojalá se pudieran inscribir, ya algunos lo hicieron, entonces porque va a ser interesante que podamos estar todos, las personas que quieran participar en ese lugar, ¿ya? Así que esto hoy día en la mañana, y literalmente en la mañana, fue que ya pudimos conversar con Eduardo, el pastor rabino, porque él es cristiano, pero al mismo tiempo es judío y también por estudios también sacó el grado rabínico, entonces por eso usa los dos términos, entonces nos da una claridad y ustedes si van a ver su página se van a dar cuenta de que es bastante interesante. Partamos. Esta es la clase número 4 y tenemos de invitado al expositor hermano Flavio Miranda, que él de profesión es profesor de lenguaje y de comunicación. Él nos va a presentar la rama que involucra esta teología de la salvación con respecto a dos posturas básicas, que son la arminiana y la calvinista. Esto involucra que podamos tener la posibilidad de tener los argumentos en la eventualidad de que nos encontremos con hermanos o hermanas que quieran participar o que tengan o que se incorporen a nuestra iglesia y que vengan de otra denominación, entonces para que también podamos comprender, más que discutir, que ese es el tema, comprender más que discutir, que nos veamos la gran diversidad que somos como pensamientos cristianos. Esto involucra que debemos que partir
hablando de lo que es la fe y las obras. Hemos hablado ya todo lo que es la fe, todo lo que es la salvación, todos esos grandes conceptos que involucran nuestra vida cristiana. Pero, por otra parte, estamos dándonos cuenta de que, bueno, ¿y qué pasa con las obras? ¿Qué pasa con lo que yo hago? ¿Significa que no valen nada? ¿Significa que se pierden? ¿No tengo necesidad de hacer eso? No, al contrario. La misma Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Se puede perder todo lo que yo he ganado. Así como, eh, como la parábola de los talentos. Esta persona simplemente le volvió a repetir a su amo exactamente lo que ya sabía, pero simplemente no hizo nada en beneficio de lo que le fue encomendado. A nosotros se nos fue encomendado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer iglesia, crecer espiritualmente. Por lo tanto, si no tenemos obra, somos un árbol que puede estar muy sólido, pero no tenemos ramas ni frutos que lo demuestren. Por lo tanto, la fe tiene que ir acompañado con obras. Así tal cual como dice Apocalipsis, que vendrán ellos con su galardón, es decir, con lo que yo traigo, con lo que yo tengo para mostrar a la iglesia, a la gente que yo he participado activamente en la obra propiamente tal. Por otra parte, tenemos que es la gracia y los méritos. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y mérito? Quiero mostrar aquí una imagen de un niñito. Este niñito se llama Benjamín Rafael. Es un niño chileno de origen haitiano. Sus padres son haitianos, pero sucede de que él le tocó nacer aquí en Chile. Yo no estoy discriminando nada, sino que estoy poniendo la situación para que entendamos lo que es esto que es la gracia y los méritos. Él nace aquí en Chile, se presenta, tiene su carnet de identidad chileno, tiene todo su proceso de nacionalización porque nació en esta tierra, pero este niño toca el corazón de dos personas y después de toda una familia y se transforma en el hijo adoptivo de Rafael Aradea y Macarena ¿cómo se llama? Marcela Bacareza, sí. Entonces, ellos siendo unas personas con una situación económica bastante holgada, teniendo hijos propios, deciden por amor adoptar a este niño. No solamente el amor de ellos como padres, sino que también el amor de los hijos para aceptar un hermano nuevo, distinto. Eso, hermanos amados, hermanos queridos, eso es la gracia y los méritos. Yo no tengo ningún mérito para que Dios se haya fijado en mí, para hacerme nombrar hijo de Dios. Obviamente yo no soy Dios, ya estoy tomando esto como ejemplo nomás, ¿ya? Pero nosotros no tenemos ninguna gracia, somos hijos adoptivos. Por favor, por favor busquemos Juan 10, la parábola de Jesús, el buen pastor. Parábola de Jesús, el buen pastor. Juan 10. Pero pongamos los ojos en el 16, versículo 16. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. Es decir, tanto las ovejas originales como estas ovejas que estaban fuera de este redil, ahora se transforman todos en un solo rebaño. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos transformemos un solo rebaño y que dejemos de estar afuera nacionalidad, dejemos de estar fuera todo lo que nos pueda estar dividiendo. No estamos hablando ni de ecumenismo, estamos hablando de fe, de constancia, estamos hablando de recibir esta gracia por los méritos en Cristo Jesús. ¿Qué dice
¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, espíritu de adopción. Y después Gálatas, ¿qué nos dice? Pues vosotros sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis recibido, habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay esclavo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ese es el gran mérito de esto, de que nosotros no necesitamos tener algo más que solamente este beneficio de haber sido escogidos por el Señor para ser estas ovejas que estaban perdidas y fueron tomadas y traídas de nuevo a este redil y formar uno solo. Por lo tanto, si vemos las noticias, este niño, su adopción, su publicación, para todo mundo pasó, como se dice normalmente, sin pena ni gloria. Si ustedes se fijan, esta publicación fue hecha el 13 de septiembre del año 2020, en plena pandemia, en donde todos estaban tratando de salir de permanecer aislados, de no mezclarse, de evitar. Ellos, en forma desinteresada, adoptaron al niño, ellos como conjunto. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. En los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos gratos de nuestra vida, nos adopta para que podamos ser uno en Cristo y podamos ser esas ovejas que estaban separadas del redil. Pero dentro de eso nos produce dos procesos, que dentro de la historia cristiana se han generado dos tendencias, ¿no?, que han dividido un poco el pensamiento dentro del cristianismo, que son el concepto arminiano y el calvinista. Y aquí es donde parte nuestro invitado, el hermano Flavio Miranda, para que nos presente este material que está muy, muy, muy bueno e interesante. Hermano Flavio. Gracias, hermano Cristian. Bueno, hermanos, en primer lugar, la invitación que me hizo el hermano Cristian para poder un poquito hablar acerca de esta controversia. En cuanto a eso, me voy a limitar solamente a dar antecedentes históricos respecto a esta controversia. Ya, yo en ningún momento voy a dar mi punto de vista con respecto a esto, porque la idea es entregar la información y de acuerdo a eso, a través del estudio de la Biblia, nosotros podemos llegar al conocimiento de la esencia de estas dos doctrinas. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, hablar un poquito acerca de esta controversia que, de hecho, hasta el día de hoy sigue. ¿Ya? Es una controversia que tiene siglos. ¿Ya? No vamos a terminarla nosotros tampoco. ¿Ya? Entonces, sí tenemos que ir aprendiendo y mirar por sobre esta controversia porque al fin y al cabo lo que nos une como cristianos es la fe en el Hijo de Dios. Y eso es súper importante, más allá de ciertos elementos que no son relevantes a la hora de entender la salvación. ¿Ya? No obstante, sí hay elementos que son muy importantes que están dentro de esta controversia y que es importante conocerla. ¿Ya? No sé si podemos avanzar un poquito en la diapositiva, hermano, para ver un poquito el origen de esta controversia, ¿ya? ¿Cuándo surge y a qué se debe que hoy en día exista el término calvinista arminiano? ¿Ya? ¿Qué son los elementos en juego de esto? ¿Qué está detrás de esto? Y el origen de esta controversia nace hace ya 17 siglos atrás, ya, el siglo IV después de Cristo, con una frase que el teólogo Agustín, ¿ya? Aurelio Agustín, o más conocido como Agustín de Hipona, ¿ya?
dentro de uno de sus textos, específicamente su libro Confesiones, ya que es un libro que recomiendo mucho leer, ya, las Confesiones de San Agustín se le llama, él dentro de su libro da una oración. Bueno, al fin y al cabo, este libro es como una especie de autobiografía, donde él cuenta toda su vida, y también él va redactando las oraciones que él le decía al Señor en ciertos momentos de su vida. Y una de estas oraciones, hay una frase que predomina mucho, y es esta. Dice, Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Qué significa esta frase de Agustín? ¿Ya? Significa que, en palabras simples, lo que Agustín está diciendo es, Señor, tú nos has dado mandamientos que guardar, tú nos has dado tu voluntad para cumplir, pero Señor, yo no tengo la fuerza suficiente ni la capacidad para obedecer tus mandamientos. Necesito que me des la capacidad de guardar tus mandamientos. Esa es una forma más clara de explicar esto, ¿no? Señor, si tú me vas a mandar a guardar los mandamientos, dame la capacidad de guardar los mandamientos porque no la tengo. Ese es el concepto de Agustín, ¿ya? En cuanto a el concepto albedrío, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, esta simple frase, muy sencilla, aparentemente, provocó que años más tarde, ¿ya?, un monje británico llamado James Pelagio se opusiera firmemente a esta oración de Agustín. Pelagio dijo, eso que dice Agustín no es correcto, no está bien, porque Pelagio creía que los seres humanos tienen en sí mismo la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios sin la ayuda de Dios. Esa es la visión que tenía Pelagio. Agustín decía lo contrario. Agustín decía, yo no puedo hacer la voluntad de Dios a no ser que Dios me capacite para guardar sus mandamientos. Entonces, ¿cuál es la piedra angular de todo esto? Pelagio, por una parte, él creía en la libertad de la voluntad. Y su concepto era, todo lo que debo hacer, lo puedo hacer. O sea, si Dios me dijo que guarde sus mandamientos, es porque yo en mi naturaleza tengo la capacidad de guardar sus mandamientos. Agustín, por su parte, centraba su teología en la gracia de Dios y en la predestinación. Agustín decía, sin la gracia de Dios no puedo guardar los mandamientos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos posturas muy diferentes una de otras, muy antagónicas, para que ya vayamos teniendo una idea de cómo va generándose esta controversia del libre albedrío, de la salvación, si es por obras o es por gracia, y si esta salvación se pierde o no se pierde. Todos estos conceptos están relacionados con esta idea. El punto central de todo esto, que es muy importante, es que Pelagio no creía en el pecado original. O sea, de ahí parte la visión de Pelagio. Pelagio decía, Adán pecó, Eva pecaron, pero las consecuencias del pecado quedan solamente limitados a ellos. Los que nacen después de Adán y Eva nacen sin el pecado original, decía Pelagio. Por lo tanto, tienen todas las capacidades para obedecer. O sea, según Pelagio, uno podía vivir enteramente en santidad sin nunca pecar durante la vida porque tenía la capacidad para no pecar. ¿Ya? Ahora, esto en el año 418, la visión que tenía James Pelagio, en el sínodo de Cartago fue condenada a una herejía. Se le llamó la herejía pelagiana. Es decir, el hecho de negar el pecado original fue considerado herejía. ¿Ya? Este es el inicio de la controversia. Entonces, vamos a seguir avanzando para ver qué ocurre después de esto. ¿Ya? Vemos que surge ya esta idea pelagiana de que el hombre no tiene pecado original, nacemos sin las consecuencias del pecado original. ¿Y qué sucede después? Un par de años más tarde, algunos monjes, dirigidos principalmente por Juan Casiano, se suman a esta controversia. Este grupo de cristianos, ¿ya?, este grupo de monjes, no estaban de acuerdo con la predestinación que enseñaba Agustín. ¿Ya? Agustín decía que Dios, antes de la fundación del mundo, había escogido a personas, a seres humanos, para adoptarlos, para salvarlos, y que Él efectivamente los iba a salvar. ¿Ya? Es decir, Dios
no veía ninguna buena obra en el ser humano para contarla como una especie de objetivo claro para salvarlo. Simplemente Dios los escogía antes de la fundación del mundo por su sola gracia. Eso es lo que enseñaba Agustín, pero Casiano y el grupo en el cual él estaba unido, el grupo que conformaba, no estaba de acuerdo con esto, pero tampoco estaba de acuerdo con la negación del pecado original que enseñaba Pelagio. Entonces, ¿qué creían los semipelagianos? Este concepto quizás algunos los puede conocer, otros nunca lo había escuchado, ¿ya? Pero se llama semipelagiano porque en cierta forma sigue algunos lineamientos del pelagianismo, pero rechaza la no contaminación del pecado original. Entonces, este grupo de personas pensaban que Adán había caído, pero que sus capacidades volitivas, es decir, el tener la capacidad de escoger a Dios libremente, no había sido afectado. Entonces, surge un camino nuevo, ¿ya? Una mixtura entre el agustinianismo y el pelagianismo. Y aquí yo resumí cuál es la idea principal de cada una de estas posturas o de este movimiento. En primer lugar, el pelagianismo dice que el hombre está vivo. Es decir, que el hombre cuando nace vivo espiritualmente. Es decir, Adán pecó, pero los descendientes de Adán nacen sin pecado. Por lo tanto, pueden salvarse guardando los mandamientos. Es decir, salvación en cierta forma por obras. ¿No? Salvación por obras. Guardando los mandamientos, de los cuales yo tengo la capacidad de hacerlo, puedo salvarme. Ese es el pelagianismo. El agustinianismo, por la contraparte, dice el hombre está muerto. El hombre está muerto en delitos y pecados. Y Dios debe resucitarle para que sea salvo. Y recién ahí, una vez que el hombre es regenerado, es decir, vuelve a nacer, hablamos del nuevo nacimiento, ahí el hombre puede comenzar libremente a obedecer a Dios. Es decir, ¿qué decía Agustín? Que el hombre sin Cristo, no tiene libertad para escoger a Dios. No tiene libertad para escoger a Dios, porque todas sus capacidades volitivas están muertas. Él está muerto espiritualmente, por lo tanto no puede buscar a Dios. Necesita obviamente que Dios venga y le salve, lo regenere, le dé nueva vida y recién ahí poder comenzar a seguir a Dios y obedecer sus mandamientos. Y esta nueva postura mixta del semipelagianismo decía, ya, el hombre no es que esté vivo, tampoco está muerto, el hombre está enfermo. ¿Ya? O sea, suavizó un poquito ese concepto de la caída y la muerte de Adán, cuando Dios le dice, el día que comas de este fruto ciertamente morirás. El semipelagianismo dice, no murió del todo. Es decir, el hombre está en cierta forma enfermo y necesita una ayuda de Dios. Necesita una gracia de Dios para que en cierta forma él, una vez que haya recibido esta gracia, pueda en cierta manera escoger a Dios. Ahora, el semipelagianismo fue condenado como enseñanza, ¿ya? En el Concilio de Orange. Estamos hablando del año 529, ¿ya? El siglo VI después de Cristo. Pero aunque fue condenado como una enseñanza falsa o errada, llegó a convertirse en la postura oficial de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana hasta nuestros días. ¿Ya? Es decir, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es una iglesia semipelagiana, ¿ya? Para que entendamos un poquito esta idea de la visión que ellos tienen como católicos de la caída del hombre, pero que el hombre aún tiene ciertas capacidades y que puede salvarse, obviamente, guardando los sacramentos. ¿Ya? O sea, hay una mezcla de gracia de Dios y una mezcla de obras. ¿Ya? Sigamos con la presentación para ver qué ocurre después del semipelagianismo. Tenemos esta nueva controversia. Estos personajes yo creo que sí los pueden conocer. Martín Lutero y Erasmo de Róterdam. Estamos hablando acá de dos pesos pesados en el mundo de la teología. Erasmo era el teólogo más brillante que tenía la Iglesia Católica en ese tiempo. Por lo tanto, Erasmo de Róterdam era semipelagiano. O sea, creía que el hombre estaba enfermo espiritualmente y necesitaba una pequeña ayuda de Dios para, obviamente, el hombre pudiera comenzar a guardar los mandamientos y poder hacer el bien. Martín Lutero, después de que
él tiene una especie de revelación. Recordemos que Lutero era un monje agustiniano, era un hombre que prácticamente intentaba todos los días de su vida ganar la salvación por obras, se martirizaba bastante, se golpeaba la espalda, se dañaba el cuerpo, o sea, toda esta tradición del sufrimiento que a él le enseñaron, llegó a un punto en que se quebró cuando lee en la Biblia el pasaje que dice, ciertamente el justo vivirá por la fe. Cuando Lutero ve esto, y es como que le cambia toda la perspectiva, cambia toda su teología, y al leer que el justo vivirá solo por la fe, se da cuenta que todo lo que él venía haciendo de las obras para intentar agradar a Dios a través de las obras, era innecesario, ¿ya? Que no era lo correcto. Y podemos decir que Lutero es, en cierta forma, la punta de lanza que llevó a cabo tiempo después lo que conocemos como la Reforma Protestante, ¿ya? La separación de los protestantes del mundo del catolicismo, ¿ya? Y Lutero apoyaba las enseñanzas de Agustín, era un monje agustiniano, ¿ya? Por lo tanto, Lutero también creía en la predestinación y creía que la voluntad no era libre en los inconversos. Y acá esto es muy importante de aclarar, porque lo que está en juego acá es el concepto de libre albedrío. Libre albedrío. Libre albedrío, el concepto ya del libre albedrío es una redundancia, porque albedrío significa libertad para escoger. Entonces, decir libre albedrío es decir que tengo una libre voluntad para escoger libremente algo. Ahora, hay que aclarar algunas cosas acá, porque uno tiende a confundir el libre albedrío si el libre albedrío lo tienen todas las personas, sin excepción. Lutero, al igual que Agustín, creían que los inconversos, es decir, aquellas personas que no están en Cristo, no tienen libertad para escoger. Pero no tienen libertad para escoger qué cosa. No tenían libertad para escoger todo lo relacionado con Dios. Es decir, Lutero decía, todos los seres humanos pueden escoger entre comer verdura o comer carne. Pueden escoger libremente entre ir a la playa o ir a la montaña. Pero el ser humano, en cuanto tiene su naturaleza caída, porque tiene obviamente la marca del pecado original, nace en pecado, como dijo David, en pecado he sido formado, ¿no es cierto? En pecado me concibió mi madre, nace en pecado, por lo tanto, lo que el ser humano hace sin Cristo siempre es pecar. Es decir, lo que su naturaleza lo motiva, toda su voluntad está esclava del pecado. Eso en relación a los inconversos, ¿ya? Eso hay que aclararlo muy bien. Los inconversos no pueden escoger a Dios. Y se apoyan en el versículo del capítulo 3 de Romanos. No hay quien busque a Dios, no hay justo, no hay ninguno, ¿no es cierto? Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De hecho, los primeros 3 capítulos del libro de Romanos, Pablo lo que está haciendo es traer a toda la humanidad bajo pecado. Es decir, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto, estamos lejos de Dios. Somos enemigos de Dios. Eso es lo que dice Lutero, ¿ya? Así nacemos. Entonces, por lo tanto, por su parte, cuando Lutero comienza a hablar acerca de esto, la Iglesia Católica le dice a Erasmo, a ver Erasmo, ¿qué harás tú? Porque Lutero está hablando en contra de doctrinas que para nosotros son fundamentales. Erasmo obviamente se tiene que cuadrar con la Iglesia Católica y Erasmo escribe un tratado llamado Diatriba sobre el libre albedrío, ¿ya? Una diatriba es un discurso que yo empleo para censurar a alguien, para decirle, esta persona está mal, lo que él dice no es correcto. Y Erasmo está diciendo en palabras simples, Lutero está muy mal, ¿ya? Critica a Lutero y Erasmo defiende el libre albedrío. O sea, Erasmo dice, todos los seres humanos, desde el día que nacen, tienen la capacidad de escoger acerca de Dios, pueden hacer la voluntad de Dios con una pequeña ayuda que Dios le puede dar, ¿ya? Eso es lo que creía Erasmo y lo enseñaba. Tiempo después, un par de años después, Lutero va a contraargumentar a Erasmo y va a escribir su obra máxima. De hecho también es muy recomendable que lo puedan leer. Se llama el libro de Lutero De Servo Arbitrio, la esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad.
Lutero dice, no, la voluntad del hombre está esclava del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque si el Hijo no los liberta, seguiréis en esclavitud. Ese es el concepto de Martín Lutero, ¿ya? Que al fin y al cabo Lutero está enseñando lo que enseñaba Agustín, ¿ya? Tomada de la enseñanza de Pablo. O sea, ese es el concepto que estamos defendiendo acá. Entonces, si se fijan, esta controversia sigue. ¿Por qué? Porque la idea en cierta manera es, si yo aporto en mis obras, entonces a través de mis obras yo debo sustentar mi salvación. Y a través de mis obras yo debo permanecer en la salvación o puedo perder mi salvación. Lutero, al igual que Agustín, dice, no, la salvación no es por obras, es totalmente por gracia, por lo tanto, yo no puedo hacer nada que me pueda, que pueda llevar a que yo pierda la salvación. Después vamos a aclarar también el concepto de hipercalvinismo, ¿ya? Que es esta idea de que, total, como soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera, total, ya soy salvo, y no pierdo la salvación, así que demos rienda suelta a las pasiones y hagamos lo que queramos. O sea, vamos a hablar un poquito acerca de ese concepto también que está muy mal interpretado hoy en día. Entonces, ¿cuál es la figura que se comienza a configurar acá? ¿Cuál es el factor decisivo en nuestra salvación? ¿La voluntad del hombre o la gracia de Dios? Y ya vamos de lleno a esta controversia, que es el concepto que hasta el día de hoy sigue. Calvinistas y arminianos, ¿ya? Que es esta pelea de nunca acabar, que en cierta manera, cuando uno comienza a conocer estas doctrinas, uno es muy celoso de la doctrina, ¿ya? Y cae en discusiones, en pleitos, ¿ya? Por querer defender una postura sobre otra. Y en realidad el tiempo va enseñando que hay que ser súper mesurado, ¿ya? Porque si nos damos cuenta, tiene mucho que ver también con nuestras emociones y nuestros sentimientos, ¿ya? Nuestras emociones y sentimientos también juegan mucho y tienen mucho que ver a la hora de nuestra fe o de qué cosas creemos. Entonces, llegamos a estos dos personajes históricos, Juan Calvino y Jacobo Arminio. Calvino, un teólogo francés, estaba de acuerdo con Agustín y estaba de acuerdo con Martín Lutero en que la voluntad de los inconversos estaba atada a una servidumbre pecaminosa. Es decir, el hombre no es pecador porque peca, el hombre peca porque es pecador. Ese es el concepto de Calvino. Entonces, bueno, Calvino sistematizó muchas doctrinas de la Biblia, puso mucho énfasis en la soberanía de Dios, que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y de la forma que Él quiere, y que nadie puede frustrar los planes de Dios. Si Dios ha determinado hacer algo, Él lo va a hacer. Y no hay ser humano que se interponga en los planes de Dios cambiándolos. O sea, le dio mucho énfasis a Dios es Dios, ¿ya? Habló de la predestinación, o sea, que Dios predestinó a personas para salvación, y se enfocó en la gracia soberana, si la salvación es solamente por gracia, entre otros. Ahora, acá viene lo interesante. Calvino enseñaba todo esto, pero está la idea de que Arminio y Calvino peleaban, como que peleaban entre ellos, se agarraban ahí doctrinalmente, pero no es así. Si ustedes se fijan, en la fecha de nacimiento y de función, yo puse ahí dos fechas con azul. Calvino muere en 1564 y Arminio muere, o sea, nace en 1560. Es decir, cuando Calvino muere, Arminio tenía 4 años. O sea, no se conocieron, ¿ya? No se conocieron, no pelearon entre ellos, no discutieron nunca nada. ¿Por qué digo esto? Porque Arminio fue un discípulo del reformador Teodoro Beza. Teodoro Beza era un seguidor de Calvino, ¿ya? Ojo ahí. ¿Por qué digo esto? Es muy interesante porque Arminio en sus comienzos también era calvinista, por así decirlo, ¿ya? O era luterano, o era agustiniano, como le quieran llamar. O sea, Arminio enseñaba la doctrina de la predestinación, enseñaba la gracia soberana, enseñaba que la salvación no se pierde, enseñaba eso. Pero ¿qué es interesante? Que Arminio cambió su postura, ¿ya? Arminio cambió su postura. ¿Y cómo surge esto? Arminio
hacía clases en la Universidad de Ámsterdam, teólogo y profesor, enseñaba en la Universidad de Ámsterdam, y la Universidad de Ámsterdam era una universidad que enseñaba en el seminario doctrinas reformadas, o llamémosle doctrinas calvinistas, agustiniana, luterana, como usted quiera. ¿Ya? Enseñaba esta línea. Pero llegó un momento en que algo comenzó a pasar y hubo varios profesores que comenzaron a dudar de estas enseñanzas. ¿Ya? Comenzaron a decir, no, no es correcto, la salvación no se puede perder, es imposible, no es correcto que Dios haya predestinado personas, no nos encaja, no estamos de acuerdo con esto. ¿Qué ocurrió? Llamaron los rectores o los directivos, llamaron a Arminio, porque Arminio era un teólogo eminente, lo llaman y le dicen a Arminio, tenemos un problema. Hay un grupo de profesores que está enseñando doctrinas distintas a las que nosotros enseñamos en esta institución. Queremos que tú, como nuestro baluarte, vayas y los corrijas. Arminio dice, ok, no hay problema. Arminio va, habla con estos profesores, ¿y qué sucede? Arminio comienza a dudar. Estos profesores, que estaban también enseñando cosas distintas, hacen dudar a Arminio. ¿Y qué pasa? Arminio, la historia nos dice que Arminio no se sabe claramente qué creía Arminio. Porque Arminio, por una parte, decía, sí, yo sigo las enseñanzas reformadas en lo público. ¿Ya? En lo público él decía, no, yo estoy de acuerdo con todas las enseñanzas reformadas, pero en lo privado tenía contradicciones. ¿Ya? No encajaban algunas cosas que él decía en público con lo que él decía en privado. No cuadraba. Es como que Arminio dudó tanto de su formación teológica que comenzó a mezclar cosas. ¿Ya? Que es interesante que Arminio enseñó el libre albedrío y enseñó la gracia universal. Enseñó la gracia universal. Junto con los seguidores tomaron una postura un tanto semipelagiana, ¿ya? Porque hablaron de que el hombre sí tenía cierta capacidad para escoger a Dios. ¿Ya? Pero lo que sí, esto es muy importante, hermanos, Arminio nunca enseñó que la salvación se pierde. Nunca lo enseñó. Es más, en un momento más vamos a ver los 5 puntos del arminianismo y nos vamos a dar cuenta que lo bueno de estos 5 puntos de los arminianos es que ellos dejan muy en claro que se necesita estudiar más, necesita investigar más o profundizar más para saber realmente si la salvación es permanente o se pierde. Ellos nunca dijeron la salvación se pierde a rajatabla, nunca lo dijeron. ¿Ya? Los arminianos contemporáneos sí lo dicen, los seguidores de Arminio nunca lo dijeron. ¿Ya? Ahora, Arminio muere, y al año siguiente de la muerte de Jacobo Arminio, los discípulos de Jacobo Arminio redactan lo que ellos denominaron, o se les denominó los 5 puntos del arminianismo. Este grupo de personas se les llamó los remonstrantes. ¿Por qué se les llamó así? Porque ellos protestaron contra las enseñanzas reformadas. ¿Ya? O sea, ellos protestaron contra varias enseñanzas que los reformadores enseñaban. Por eso se les llamó los remonstrantes, y ellos sacaron un tratado en donde explicaban sus 5 puntos. Sus 5 puntos. Ahora, ¿qué ocurre? Y aquí viene algo muy, muy importante, porque tenemos un poquito en cuanto a la historia de qué ocurrió. Aquí aparece el sínodo de Dort. ¿Ya? El sínodo de Dort es una reunión de más de 100 personas, entre ellos teólogos, profesores, académicos de las universidades y seminarios más prestigiosos de la época, alcaldes, personeros civiles. Todos se reunieron en Dordrecht, por eso se llamó el sínodo de Dort, porque se reunieron en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, el año 1618. Ellos se reunieron para analizar el tratado de los remonstrantes, o el tratado de los arminianos, donde ellos exponían sus doctrinas, contrarias a lo que enseñaban los reformados. Estuvieron meses, hermanos, meses estudiando estas enseñanzas a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, si era verdad o no, si era cierto o no, etc. ¿Qué ocurrió? El año 1619, el sínodo de Dort condenó el arminianismo. ¿Qué significa esto? Significa que dijeron el arminianismo no es bíblico, no es correcto con lo que las enseñanzas bíblicas dan a conocer.
Y a raíz de esto, este sínodo, o este concilio, redactan lo que hoy conocemos como los 5 puntos del calvinismo, ¿ya? Pero ojo, este nombre no lo pusieron ellos. El nombre correcto, para aquellos que lo quieran buscar, ¿ya?, se llaman los cánones de Dort. Los cánones de Dort. Ese es el nombre de este documento oficial, ¿ya?, sacado por este grupo de teólogos y profesores de institutos. Los cánones de Dort. Y esto es lo que vamos a ver a continuación en esta última diapositiva. Vamos a hacer el paralelo entre lo que los arminianismos, o sea, los arminianistas enseñaban y lo que los cánones de Dort decretaron. ¿Cuál es la enseñanza arminiana? Esto es muy importante. Dice, Dios elige. Fíjese que igual ellos hablan de una elección, ¿ya?, porque la doctrina de la elección y la predestinación la vemos en la Biblia, ¿ya? O sea, no la podemos negar, pero sí tenemos que interpretarla o tratar de darle una explicación. Entonces ellos dicen, Dios elige o reprueba o rechaza sobre la base de la fe o la incredulidad que él prevé. Es decir, el arminiano decía, es cierto que Dios elige, que Dios predestina, pero lo que hace Dios es, Dios en la eternidad pasada va al futuro y ve en ese presente si yo voy a escogerlo o lo voy a rechazar. Si yo en este presente lo acepto, Dios va a la eternidad pasada y me predestina. Ya, esa es la lógica de este primer punto. Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad que Él prevé, que Él ve en el futuro. ¿Ya? ¿Qué dice el calvinismo? Por su parte, lo vamos a ver ahí en el punto 2. El calvinista o los cánones de Dort dijeron, no, Dios no hace eso, Dios elige, pero de una forma incondicional. No es que Dios me escoja por una condición basada en mi aceptación o mi rechazo, sino que Dios me escoge antes de la fundación del mundo solamente por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Dios así lo quiso. No hay nada en nosotros que haya movido el corazón de Dios para escogernos, ¿ya? Porque en nosotros, dice los reformadores, solo hay pecado. Y como dijo el profeta, nuestras mayores obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Él. Es decir, las obras que sí valen son las obras de Cristo, no la nuestra. Por eso que no hay nada nuevo, no hay nada bueno en nosotros que motiva a Dios a escogernos. Lo hace porque a Él así le plació. ¿Ya? Número 2, en la idea arminiana, Cristo murió por todos los hombres y por cada hombre, aunque solamente los creyentes serán salvos. Es decir, Cristo derramó en la cruz su sangre por cada uno de los habitantes del planeta Tierra, pero solamente aquellos que creen en Jesús, ellos sí van a ser salvos y esta sangre es aplicada a ellos. ¿Ya? ¿Qué dice el calvinismo? En el punto 3, habla de la expiación limitada. ¿Qué significa esto? Que la muerte de Cristo redime a aquellos que han sido escogidos. Es decir, a esos que Dios predestinó antes de la fundación del mundo, a ellos Dios salva de manera efectiva. ¿Ya? De manera efectiva. Entonces, y obviamente ellos dicen, ¿por qué? Porque Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. No dice que Él vino a salvar a todo el mundo en particular, sino que cuando dice que vino a salvar al mundo, es porque está hablando de que ya la salvación no es solo de los judíos, sino también para los gentiles, ¿sí? Todo el mundo. Todos, Dios escoge de toda lengua, tribu, raza, pueblo y nación. Esa es la visión calvinista. Vamos al punto 3 del arminianismo. Esto es muy interesante, porque dice, el hombre está tan depravado, que la gracia divina es necesaria para la fe o para cualquier otra obra buena. ¿Ya? Ahora, esto es cierto, ¿ya? De hecho, eso no fue en ningún momento rechazado en el concilio, en el concilio de Dort, para nada. O sea, están de acuerdo en eso, porque se une al punto 1 del calvinismo. Si ustedes se fijan, este concepto del primer punto del calvinismo es la depravidad total. O sea, el ser humano está tan depravado espiritualmente, tan depravado, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede buscar a Dios. No puede. ¿Ya? O sea,
como dijo el profeta, bebe el pecado como agua. O sea, no puede no pecar, ¿ya? Como decía Agustín, non posse no pecare, decía, no puedo no pecar. O sea, peco por omisión, por comisión, porque se me olvida en mis pensamientos, o sea, está en mí el pecado. O sea, esa es la visión de la depravidad total del ser humano. Número 4 del punto arminiano es que esta gracia que Dios concede puede ser resistida. O sea, la gracia yo la puedo resistir. Entonces, y aquí viene el punto. El arminiano dice, Dios me concede la gracia. Y aquí hay un punto súper importante, hermanos, que es el concepto de la gracia previniente. Es un concepto arminiano que, de hecho, luego lo desarrolla Juan Wesley muy fuertemente, al igual que la doctrina de la entera santificación. Pero la idea es que Dios da una gracia al inconverso, al impío. Dios le da una pequeña gracia, como una ayudita. Dios abre sus ojos espirituales por un momento para que el ser humano vea. Y una vez que sus ojos son abiertos, puede escoger o puede rechazar. Es decir, Dios abre mis ojos y al abrir mis ojos yo digo, Señor, yo te acepto. O puede decir, Señor, no, yo rechazo esa gracia y no soy salvo. O sea, al final, Dios da una ayuda, un 50%, y el otro 50% lo coloca el ser humano. Por eso dice el arminianismo que esta gracia puede ser resistida. Que dice el calvinista en el punto 4, habla de la gracia irresistible. O sea, de la gracia irresistible. Ahora, la doctrina de la gracia irresistible no significa que toda la influencia del Espíritu Santo no la pueda resistir. De hecho, vemos que los profetas hablan cómo Israel resistía, ¿no es cierto? En el Nuevo Testamento también, cuando el apóstol dice duros de corazón, ¿no es cierto?, que han resistido al Espíritu Santo al igual que vuestros padres. Es decir, podemos resistir al Espíritu Santo, podemos entristecer al Espíritu Santo, pero lo que esta doctrina significa es que el Espíritu Santo puede vencer toda dureza del corazón humano. ¿Ya? Es decir, cuando se habla de la gracia irresistible, estamos diciendo que Él viene y transforma el corazón de piedra en uno de carne. ¿Ya? Es decir, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es tan fuerte que ningún ser humano puede resistirse a su voluntad. Lo que Él ha determinado salvar, lo salvará. ¿Ya? Esa es la gracia irresistible. Y por último, para ir terminando ya, el arminianismo en el punto 5, esto es muy interesante porque ellos son súper sinceros. Ellos dijeron que en lo tocante a si una persona en verdad regenerada, o sea, que ha nacido de nuevo, ciertamente persevera en la fe, es necesario un estudio mayor. O sea, ellos no dijeron que la salvación se pierde o no se pierde, o que aquel que es salvo siempre será salvo. Ellos no dijeron eso, no, porque dijeron que se necesita un estudio mayor. Había que seguir estudiándolo. ¿Qué dice por su lado el calvinismo? Habla de la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, como dice Romanos, lo que nosotros conocemos como la cadena de oro. Es decir, a los que antes predestinó, también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Entonces, dice ellos que Dios preserva, y como Dios nos preserva, podemos perseverar. Dios nos da la fe, por eso nos podemos arrepentir. ¿Ya? Está unida la soberanía de Dios con la, ¿no es cierto?, con nuestra responsabilidad humana. O sea, creemos porque Él nos da la fe, perseveramos porque Él nos preserva. ¿Ya? Esa es la idea de los 5 puntos del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo. ¿Ya? Como para tener esta idea histórica de esta controversia que sigue hasta el día de hoy. ¿Ya? Gracias, hermano Flavio, por tu exposición. Para los hermanos que han hecho el curso de hermenéutica bíblica, estamos hablando, lo que acaba de hacer él es alta crítica, ¿ya? Para que entiendan el concepto, alta crítica, porque es más allá del concepto de lo que me dice el texto propiamente tal, sino que yo veo la interpretación de ese texto y comparo las posturas con respecto al mismo texto. Probablemente vamos a utilizar
el mismo versículo, pero vamos a tener varias miradas distintas. Entonces, ha sido muy interesante esto. Yo le voy a dejar un espacio, termino yo, y después dejamos un espacio para las preguntas, y ahí lo bombardeamos, hacemos las preguntas a los hermanos, ¿ya? Para que podamos disfrutar de compartir esta información que es relevante, porque nos da un poco más de luces. Estamos hablando de un tema que nace en el año 500, o sea, estamos hablando de los orígenes de la iglesia, de los orígenes, o sea, estamos pasando todo, cuando ya todo el proceso se transformó de un mundo, de una iglesia primitiva, se transformó en la iglesia católica apostólica romana y todo el proceso que significó eso. Y después el nuevo cambio que significó este proceso de la reforma. Entonces, no, obviamente, como dice él y como dicen los técnicos y teólogos, no vamos a resolver esto en un rato. Pero si ustedes miran cada uno de estos puntos, ustedes le encuentran razón a un lado y le encuentran razón al otro. Eso es lo interesante de esto. Pero es importante conocer estas posturas. Pero lo que sí vamos a tener siempre en claro, que parte siempre todo esto en dos puntos relevantes, dos puntos esenciales para esto. Uno, que es el arrepentimiento y el sello del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Sin eso, todo el resto es solamente palabras que podemos cantar. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, es decir, son verdaderas, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma, con nosotros en Cristo Jesús, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras. Y que esta palabra es una palabra rara, no lo usamos. Y arras viene del griego arrabón, cosa que se da como prenda o señal de algo, de algún contrato, anticipo o garantía. Muestra que garantiza el pago completo, un pago parcial dado por anticipado. Es decir, nos ha dado este pago anticipado del Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es totalmente importante para nuestra vida. Yo no puedo dejar de no tener, de faltar a este gran proceso de salvación que es mi vida, que Dios ha puesto algo de garantía en mi corazón, el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo, no solamente comprado, sino también sellado. El Espíritu Santo de la promesa, que es nuevamente, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, yo tengo una posesión adquirida, lugares celestiales comprados. Hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana. Puede ser, capaz que, no, hoy. O sea, aquí hay una certeza. No solamente hay una garantía, hay un sello, sino también hay una herencia. Y esto es lo último que dice la palabra. Ustedes saben que nosotros normalmente no decimos textos a tonta y loca, sino porque tienen su contexto. Y dice, y no entristezcáis al Espíritu de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, es decir, malas palabras, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros. Estos términos que probablemente muchos de ustedes, hermanos queridos, nos podemos topar con hermanos que probablemente vengan de otra iglesia, lleguen a su congregación, que digan, no, yo soy arminiano, yo soy calvinista. Lo importante es de que nuestra salvación tiene un arras, hay una garantía, hay un sello. ¿Por qué? Porque hay una herencia. Así como ese jovencito haitiano Benjamín, sin merecerlo, hoy se ha transformado en parte de una familia que ya no vive aquí en Chile, vive en Miami y están trabajando en Miami. Me gustaría que me adoptaran también para irme a Miami. Yo creo que varios de nosotros. Pero eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nos dio esa promesa de tener patria en los cielos por fe. Quiero que abramos nuestros audios para si alguien tiene alguna duda, consulta. Ahí está. La idea de esto es que podamos nutrirnos de la palabra y sobre todo salir de dudas muchas veces. Por favor, ¿quién quiere compartir algo? ¿Decir algo? ¿No se entendió nada desde las 5? ¿Yeseni? ¿Yeseni? Sí, bueno, más que duda, realmente la exposición fue muy clara. Totalmente. De altura, de un nivel, de verdad que estoy muy agradecida a Dios primeramente porque nos da estas oportunidades de que una persona conocedora nos hable, no fue cualquier cosa, improvisaciones. Bien interesante y quedó muy claro. Y como decía él al principio, la idea no es que aquí se dé una diatriba, una discusión, ni mucho menos, sino que cada quien con su postura vio realmente históricamente toda esa evolución de esos conceptos que uno a esta altura de la vida como cristiano puede tener. Realmente lo que sí está bien claro, que esa salvación hay que cuidarla. No porque, o sea, podemos perderla, sino es un compromiso tal que nos ha dado el Señor en esas arras que me asocié inmediatamente cuando nos casamos en Venezuela. Me imagino que aquí también arras se le dice a los anillos de boda, porque es un símbolo, un compromiso de unión, de respeto, de formar esa en una sola carne ese hombre y esa mujer. Entonces, verdaderamente la salvación el Señor nos las dio por su gracia, no porque no la merecíamos, pero debemos hacer las cosas bien, debemos seguir en esos caminos, y yo pienso que si el Señor nos predestinó desde antes de la creación es porque nos hizo sus hijos y Él está muy seguro que nosotros no nos vamos a salir del redil. Amén. Porque estamos, si hay un verdadero sello, hay una verdadera conversión, es muy difícil. Mi hermana Milixa, que también está en el grupo, ella dice cuando nos damos cuenta, pues, que una persona cristiana cometió cosas que no están dentro de lo que debe ser, mi hermana dice, no era un cristiano verdadero. Porque un verdadero cristiano, en realidad existe la tentación, existe, pero no llegamos a pecar porque ese Espíritu Santo que mora en nosotros nos mantiene alerta, nos mantiene en esa comunión fraterna con el Señor, que es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, esa es mi opinión y verdaderamente felicito al hermano. Sí. Excelente exposición. Sí, muy instructiva, muy didáctica, práctica, muy buena. Milixa, dale. Dice que se callen porque ya activé el audio. Pero bueno, no me veo. Bueno, yo no he dicho, voy a corregir lo que dijo mi hermana. No es que yo no digo que un cristiano no peca, porque entonces todos somos pecadores todos los días. Yo lo que digo es que una persona que haya tenido un encuentro personal con Cristo puede pecar, porque todos pecamos, pero yo hablo de esos pecados que en sábado pasado lo mencioné. Un pastor que públicamente se sepa ese pecado de robo, de pornografía, de prostitución, X. Que entonces esa persona puede pecar, se arrepiente,
a la iglesia, pide perdón al Señor. Pero si ese pastor o líder, porque es lo que más emblemático uno ve, sigue en el pecado, entonces yo siempre he dicho y mantengo mi postura, no puede haber tenido un encuentro personal con Cristo, porque somos pecadores, pero nos levantamos, nos sacudimos el polvo, pedimos perdón y seguimos adelante y tratamos de no pecar, es decir, no tener ese pecado, ¿verdad? Mi hija me dice por allá como David. Con referencia al tema, por supuesto, felicito al hermano, excelente exposición. Yo particularmente pienso que, por supuesto, todas esas personas, esos historiadores de la palabra, son historiadores, son estudiosos de la palabra. Yo tengo mi propio concepto, lo que yo creo es que la salvación no se pierde, porque Cristo murió por nosotros una sola vez y para siempre. Creo que nosotros lo que hacemos es contrictar el espíritu cuando nos apartamos del camino, pero creo que esa persona que está apartada, siempre el Señor le da la oportunidad antes de morir de arrepentirse y volvemos a tener esa relación con el Señor. Yo no soy de las personas que creo que la salvación se pierde. Yo creo que Dios es un Dios de amor y simplemente creo que nosotros nos apartamos y hacemos que el Espíritu Santo de Dios esté contrito, porque no puede estar contento de saber que nosotros estamos haciendo las cosas contrarias a la palabra del Señor. Pero realmente excelente. Y más allá de todas esas corrientes que son hechas por hombres, porque son hechas por hombres, lo importante no es seguir las corrientes calvinistas o la otra, sino seguir realmente al pie de la letra la palabra del Señor, que vemos que se está cumpliendo, se sigue cumpliendo. Yo estoy con la expectativa del sábado, porque realmente eso es lo que a nosotros nos interesa. Amén. Y cuidar nuestra salvación. Amén. Hay una cosa importante, ¿no? Dios no se preocupa cuántas veces caíste, Dios se preocupa cuántas veces te paraste. El problema es cuando te tropiezas, como dice Julio Iglesias, con la misma piedra. Ahí es porque simplemente has tenido la visión espiritual para decir dónde está tu problema. Porque si estás tropezando siempre con la misma piedra, es porque tienes un grave problema. Significa que tienes algo que no está curado en tu interior. Claramente tú puedes volver a tropezar, volver a caer, porque somos seres humanos, pero ya no necesariamente con lo mismo, puede ser otra cosa, pero es imprescindible que vayamos aprendiendo dos cosas. Primero, de los errores, y segundo, aceptando la misericordia de Dios y no volver a caer en lo mismo, porque si caes en lo mismo significa que lo que le has prometido a Dios que no vas a hacer, lo sigues haciendo. Entonces, ahí ese es un problema. Eso es un problema. Pastor Alberto. Sí. Bueno, creo que la discusión fue muy clara, ¿no? Sobre las distintas posturas de la Iglesia Católica, que también dieron inicio a la Iglesia protestante, a la Iglesia evangélica. Bien, yo estoy de acuerdo con lo que nuestras hermanas han planteado. Pienso que Pablo nos dice clarito que tenemos que cuidar nuestras vestiduras, o sea, no nuestra ropa, sino nuestra vestidura espiritual. Tenemos que mantenerla limpia, o sea, tratar por todos los medios, cumplir con lo que el Señor quiere de nosotros. Muchas veces nosotros queremos hacerlo, pero a veces no podemos. No podemos porque la esencia humana no nos permite cumplir con el Señor a cabalidad como debería ser. Por lo tanto, yo creo que allí es cuando Él nos da esa mano poderosa y nos levanta, nos sacude la mugre que tenemos y nos vuelve a trabajar como el barro en las manos del alfarero. Así es. Si se escucha más o menos complicado el audio del pastor Alberto, porque él es de Chiloé hacia el interior, entonces con un audio, el internet más o menos con problemas. Malito, bien malito. Sí. Gracias a Pero no el pastor Alberto es malito, ese no, el audio. El audio, o será que soy argentino, no sé. Acaba que sea por eso.
Ah, sí, puede ser por eso. El otro día me dio un buen palito en la clase pasada. Ah, Bueno, ya. De todas maneras, yo pienso que todos nosotros tenemos la capacidad de llegar a las manos del restaurador, del alfarero. Así Tenemos es. la posibilidad de que el Señor nos cambie y nos haga nueva criatura. Y una vez que Él nos hizo nueva criatura, de allí en más, tenemos que tratar de ser, seguir el camino de Cristo como Él lo hizo. Para Cuando, nosotros y para todos. cuando vimos el tema de qué se hicieron con las piezas de plata, que lo vimos la clase pasada, yo le dije, Señor, gracias porque ahí muestras tu misericordia, porque ahí muestras que tú eres el alfarero y yo solamente soy un barro. Compraron Amén. 30 piezas de plata por ese precio. Entonces, Así hermoso, hermoso. Pastor Alejandro, me está acompañando. Sí, ¿cómo están, hermanos? Gracias por la invitación. Al principio, bueno, no entendía mucho el propósito de la invitación de mi suegra, pero bueno, agradecer la invitación. Segundo, también agradecer la presentación de Flavio. Creo que fue una síntesis bastante Contundente. buena, claro, mucha pedagogía, se nota, ¿cierto? La gracia, el don que el Señor le ha dado a nuestro hermano de poder sintetizar y explicar esto, que como él bien decía, a veces son temas que no todo el mundo los domina. Y a pesar de que podamos tener diferencias teológicas, bueno, no somos concuñados con Flavio, él obviamente es de una posición reformada, es decir, calvinista. Yo no, en algún momento incluso tuvimos hasta ciertas diferencias, pero obviamente en Cristo uno entiende que esas diferencias tienen que ir quedando atrás. Yo lo que puedo decir para no generar un debate, porque no creo que tampoco sea el propósito de esta reunión, como decía Flavio, muchas veces estos temas a través de los siglos no estaban totalmente resueltos. Y si seguía volviendo a escribir, se volvía a debatir, porque eran temas que no están cerrados. Y como él también decía, hasta el día de hoy es cerrado. Desde ese punto de vista, yo lo que les puedo decir es que yo creo que nosotros nos debemos completamente a una correcta interpretación de la Escritura, más que a una posición teológica particular. Yo creo que en algún momento quizás las iglesias nos enfocamos tanto en lo teológico que muchas veces, a veces la teología estaba por sobre nuestra interpretación bíblica. Yo, en cierta manera, comparto, no estoy amarrado a una posición teológica, entiendo muchas posiciones que nacen de conceptos calvinistas o reformados, de los cuales estaría de acuerdo, sin necesariamente yo ser reformado, porque considero que tienen asidero bíblico, pero creo que no debemos quedarnos en que una posición teológica nos imponga cierta idea, y que nosotros vamos al texto después con ese sesgo. Yo creo que hoy día nosotros tenemos que hacer lo que nos decía Pablo, ¿cierto? Que debemos presentarnos a Dios como obreros aprobados, que usamos correctamente, o sea, que interpretamos correctamente la palabra de verdad. Y en ese sentido yo creo que a veces los institutos o las mismas iglesias hemos errado el orden en cómo se debería abordar estas cosas. Muchas veces se enseña, no sé, homilética antes de enseñar exégesis o hermenéutica. Se enseña teología antes de enseñar exégesis. Yo creo que nosotros deberíamos partir acercándonos a la escritura desde un punto de vista interpretativo, exegético, y no llenarnos de teología, porque después vamos a ir con esos lentes. Si yo me pongo los lentes de la teología arminiana, voy a ir a la Biblia y voy a leer eso. Voy a encontrar lo que quiero encontrar. Si me pongo lentes de teología calvinista, voy a ir a la Biblia ya con un sesgo y probablemente voy a correr a buscar los textos que apoyan mi posición, o voy a correr a negar los textos que pareciera que están diciendo lo contrario de lo que yo creo. Entonces yo por lo menos estoy en esa posición. Yo a veces, echando un poco en broma, digo que soy calvi arminiano, soy como las dos cosas. ¿Ya? A veces incluso llego a pensar, como decía también el doctor David Jeremiah, él decía que él consideraba que eran dos caras de la misma moneda.
y que de alguna manera explicaban ciertos puntos. Lo otro también que, como esto no es una historia acabada, yo creo que hoy día ha habido también una restauración del texto bíblico, que también exige hoy día de nosotros una responsabilidad con eso. Muchas de las posiciones teológicas se escribieron cuando no se tenían las mejores traducciones bíblicas. Hablando un poco del habla de nuestro idioma, del español, muchas de las cosas se crearon en base a la traducción Reina Valera, que viene, ¿cierto?, de la Biblia del Oso, y que es una Biblia que en el caso del Nuevo Testamento, sus textos se sacaron, o se tradujo, ¿cierto?, del Textus Receptus, que es un texto que tiene bastantes errores o deficiencias. Yo sé que decir esto a veces en un contexto evangélico tradicional es generar un caos, porque amamos tanto la Reina Valera, la defendemos tanto, sin argumento, la defendemos solamente por un romanticismo evangélico, que cuando nos dicen que puede que hayan ciertos textos que no son así, ya como que eso nos genera un tremendo problema. Entonces, desde ese punto de vista, mi recomendación, espero no ser tan enredado, me gustaría decir dos cosas. Primero, no nos amarremos solo a una posición teológica, no caigamos en interpretar la Biblia a través de nuestra teología. Se supone que la teología se tiene que construir a través de buena interpretación bíblica y no al revés, es el primer punto. Y el segundo punto, no nos quedemos solo con la Reina Valera. Yo lo que estoy diciendo, como digo, puede ser polémico y esto le puede generar hasta caos a algunas personas, pero yo les invitaría a que revisaran, por ejemplo, el trabajo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que son los responsables de la traducción de la Biblia textual, y que escucharan, por ejemplo, el foro bíblico y se dieran cuenta por qué hay textos que nunca debieron estar así, y que hoy día nosotros, si somos realmente personas que tenemos una responsabilidad frente al texto bíblico, no nos podemos quedar con una sola versión. También podemos, y hay distintas versiones, como la Biblia NBI, que es muy atacada también de forma súper injusta, se ha atacado el comité de traducción, hay un montón de videos que hablan un montón de tonteras, ¿cierto?, que mezclan con la versión de habla inglesa. Está la Biblia de las Américas, que son traducciones, como digo, que se sacaron de un texto diferente. Entonces, en resumen, agradezco todo lo que se ha compartido, agradezco lo que Flavio ha compartido, creo que ha sido también trató de ser muy objetivo en no cargarse a plantearnos su propia posición, sino que de alguna manera fue muy neutral, aunque es inevitable a veces obviamente cargarse a la propia posición. Agradezco eso. Es bueno saber esto, es bueno tener este entendimiento histórico de todo esto. Pero lo segundo que diría, hablando del día de hoy, interpretemos bien y no dejemos que la teología sean nuestros lentes para interpretar la Biblia, porque eso yo creo que estaría incorrecto. Y segundo, no nos quedemos con una sola versión, porque seguramente hay muchas ideas teológicas que nosotros, si las pasáramos por otras versiones, por otras traducciones bíblicas, se nos cambiaría un poco el enfoque. Incluso si algunos tienen la posibilidad de estudiar los idiomas bíblicos, como son el hebreo o el griego, quizás sería hasta lo mejor para tener una comprensión un poquito más profunda del tema. Pero eso, y creo que es bueno que hablemos estos temas sin caer en un debate insano, ¿cierto?, de descalificaciones o de defender posturas teológicas. Yo no estoy hoy día en el punto de defender posturas teológicas. Sí creo que hay preguntas que es interesante debatirlas, como lo mismo que presentó Flavio, por ejemplo, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Y creo que sería para mí un tema interesante de poder conversarlo, pero como digo, después enredarnos a discutir por temas teológicos creo que no es para mí muy provechoso hoy día. Eso es lo que podría decir, hermano. Gracias por escuchar. Muchas gracias, pastor. Lo más importante es que todos somos de Cristo. Sí, exacto. Nosotros aquí como hemos tratado de, como academia bíblica, y muchos de los hermanos que están ahora han estado con nosotros en el curso anterior, tratamos de ir al texto original y tratamos de ver el mismo texto en distintas versiones de la Biblia para poder aclarar nuestros conceptos. Así que hemos hecho un trabajo que eso nos ayuda también a tener un poco, por eso podemos llegar a tener que le pedimos a Flavio esto, y que realmente fue hermoso tener este punto de referencia que es distinto. Como decía yo, que es de la alta crítica, porque básicamente es meterse un poco más en la profundidad del pensamiento de los denominaciones y de los grupos.
¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere compartir algo? Hermana Anita, del Salvador, de la República del Salvador. Dios les bendiga, pues yo sí, la temática es excelente. Aprender de la palabra de Dios es bueno porque uno va teniendo bastante conocimiento, pero yo radico en algo y a veces lo que se han enfrascado varias gente es como que si decimos que fue primero huevo o la gallina. Y entonces empezamos a jugar esa y bueno, la cosa que si no está el huevo o la gallina es de acabar. Yo lo que pienso es una cosa. Creo que lo que hemos venido es a programar la palabra de Dios, a ganar, ¿no? Es lo que estamos trabajando. Y a la larga de someternos a la palabra, como dice el hermano, y interpretaciones. Bueno, hay muchos, pero Dios dejó su palabra tal como es, amados unos a los otros, trabajar en la obra. Y eso es lo que tenemos que hacer, o sea, aprender para saber, y cada quien va a tener su diferente manera de interpretarla. Pero Dios no dejó religiones, Dios no dejó nada así escrito como esto puede ser, sino que son los hombres los que han hecho ya lo demás. Pero sí, lo principal es lo que Él hizo por nosotros y lo que nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Que es hacerlas trabajar, o sea, ganar las almas, que es lo que Él nos dijo que tenemos que trabajar para llevar la palabra de Él a todo territorio. Y pues este método que ahora hay, pues que con la pandemia se indicó que ahora vía virtual y todo, pues lo está haciendo el Señor para que nos conozcamos y tengamos y sepamos que la palabra va a llegar hasta lo último de lo que tiene que llegar, ¿verdad? Pero yo lo felicito al hermano por la enseñanza, está bien tematicada y todo, y igual a usted, pastor, y todos los que veo, porque de todos estoy aprendiendo un poco de lo que dice otro, y me alegra porque ahora pues ya tengo para poder bueno, hermana Anita. Estar conectada, que el año pasado pues no voy a estar en la manértica, así que este año sí que no te lo pierdes. Sí. Bueno, quiero hacer las dos últimas cositas porque la hora ya se nos pasó volando esta hora y cuarto que tenemos normalmente, pasó volando, no nos dimos ni cuenta. Primero, darle las gracias a Flavio por su exposición, realmente muy, muy, muy buena, muy interesante, muy práctica, nos da un matiz de mejor relación para poder entender. Muchas veces cuando conversamos con hermanos, de repente se ponen a discutir hermanos. Yo, por lo menos a título personal, si les gusta discutir, que discutan, yo no tengo ningún problema, pero a mí, Proverbio, para mí el versículo que yo siempre amo, Proverbio 11:30, el fruto del justo es el árbol de la vida, el que gana almas es sabio. O sea, estamos hechos para ganar almas, no estamos hechos para discutir. Yo creo que es la primera base de esto, porque si no, perdemos el sentido. Es bueno saber. La semana pasada comparamos la Biblia de los testigos de Jehová, estuvimos viendo un poco la Biblia mormona, porque puede ser que también nos encontremos para el momento de hablar de salvación con gente de esas religiones. Por lo tanto, es bueno también un poco entender su contexto. Pero mi señora va a leer un versículo en Hebreos 2, porque creo que con esto cerramos la idea de lo que estamos conversando. Hebreos 2:1, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor
nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Tenemos una salvación tan grande, ¿por qué descuidarla? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios sabe que, así como usted, como yo, muchos de nosotros somos padres, sabemos que nuestros hijos van a cometer errores, sabemos que los podemos perdonar, pero sabemos que si ya comete 2 veces el mismo error, es porque hay algo detrás, hay algo detrás. Probablemente hoy día un hijo va a cometer un error, mañana va a cometer otro, pero tantas veces cuanto caigamos, tantas veces tenemos que levantarnos, porque ese es el llamado de Dios, a que seamos constantes en la fe. David dice que fue conforme al corazón de Dios y el hombre cometió todos los pecados habidos y por haber, pero era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo que primero buscaba era el arrepentimiento, el buscar la voluntad de Dios, el decir, Señor, me equivoqué, asumo mi responsabilidad, me equivoqué y no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Ese es el gran mensaje de la salvación. Dios está dispuesto a perdonar, está en la cruz con los brazos abiertos para recibirnos cuantas veces sea necesario. Pero también, por otra parte, si tú insistes en lo que estás haciendo, hay algo en ti que no está bien. Las arras, esa promesa, esa distinción, como decía Yesenia, ese anillo. Uno de los hijos se casó hace poco y su esposa salieron y la primera vez que le dijeron, señora, pase. Y una niña de 30 años. Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay algo que lo distingue, hay un anillo que lo distingue. Tiene que haber algo en nosotros que nos distinga del resto de las personas. Y eso tiene que ser nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? Felipe Godoy, ¿estás por ahí? Te veo, parece. ¿Alguien más? ¿Nadie? Uy, ¿están callados hoy día? ¿Quedaron todos buti? No pusieron ni siquiera el audio, ningún audio pusieron. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Somos de Cristo o no somos de Cristo. Hasta Salvador está callado, imagínate. Estamos sorprendidos. Que yo siempre... Ay, Dios mío. Ahí está Salvador. Y no sé. Te cortas, no se te escucha. Ahí sí, Ahora sí, creo que sí. No, es que yo siempre he sido callado desde pequeñito, no desde ahora. Pero sí, hermano, el pastor Cristian, usted dijo algo muy interesante. Yo tuve algunos conversatorios con pastores de Unitaria Pentecostal y él decía algo parecido a lo que su merced acaba de decir. Es, mientras usted y yo estamos discutiendo de la doctrina, yo no estoy interesado en las almas de su iglesia y ustedes creo que no están interesados en la mía. Es allí en el mercado, y nos señalamos, estando tomando tinto, donde se están perdiendo las almas porque nadie les habla de Cristo Jesús. Y mientras los dos discutimos vamos a tener mucho tiempo y finalmente lo más terrible es que no vamos a llegar a ningún acuerdo. No, hay que hacer la misión evangelística para traer a las personas a Cristo, sea de tu iglesia o de nuestra iglesia. Me parece que era el puntual. Lo que no entendí muy bien es que en ese momento había una misión que se llama Creciendo en Gracia, que me imagino que en Chile también hay iglesias, creo que es una iglesia mexicana, y ellos decían algo que me pareció muy tremendo, un líder, hablando de que la salvación, nosotros ya tenemos, como ya fuimos predestinados, ya podemos hacer lo que queramos, que ya no tenemos inconveniente porque ya Cristo pagó nuestras culpas y nuestros pecados. Entonces me parece que es ahí sí considero yo que, o sea, que nosotros podíamos pararnos en la cabeza en este momento, ya no ponemos en riesgo nuestra salvación. Entonces me parece que no estaba en lo cierto. De por sí que creo que Creciendo en Gracia decayó enormemente. Aquí las iglesias en Colombia ya hay muy pocas.
porque están interesados en sacar al pueblo de cristianos de las iglesias cristianas y llevarlas allí, mas no están interesados en predicar el evangelio. Justamente yo el jueves estuve conversando con un pastor que es rector de un seminario teológico, y justamente estábamos hablando de eso. Hoy, mirando retrospectivamente, y creo que los pastores me podrán confirmar esto, de hace unos 8, 10 años atrás, lamentablemente no hemos crecido como iglesias evangélicas, porque lo que hemos hecho han sido trasplantes de árboles. El hermano que estaba en esta iglesia se traspasó a esta, no me gustó cómo estaba esta, me traspaso a esta, busco dentro del mercado algo que se acomode a lo que quiero. Pero hoy, en pandemia, esto es un sedazo, un bastidor, en donde va a quedar el grano arriba, y todo lo que se produjo como paja se está desmoronando. Muchas veces iban por el show y no por el dueño de la iglesia. Iban por la parafernalia de un culto muy movido, con harta música, pero no por la palabra. Yo creo que debemos volver, como digo yo, a la senda antigua. Volver a la palabra de Dios en la esencia, en lo que es el texto bíblico. Bueno, no veo a nadie más que quiera hablar. Marisol. Yo, hermano Cristian, sumarme a las palabras del hermano Salvador con respecto a lo que él decía, que hay personas que dicen exactamente eso, es decir, como ya somos salvos, bebamos y comamos y hagamos lo que queramos, porque total no vamos a perder la salvación, ¿cierto? Y eso es algo que, bueno, se les llama los hipercalvinistas, que yo creo que el concepto más adecuado sería una especie de subcalvinismo o pseudo-calvinismo, pero obviamente llevan a un extremo esta libertad que en realidad la transforman en un libertinaje. Claro. Y claramente en la Escritura no vemos eso. De hecho, el llamado de la Escritura es a vivir en santidad constantemente. Lo vemos en muchas ocasiones. De hecho, no por nada están las advertencias, como en Hebreos 2, que acaba de leer la hermana, ¿cierto? Cuidar la salvación con temor y temblor. O sea, esto no es un juego, no es que ahora soy salvo y ya me olvido de todo. O sea, hay que perseverar. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es decir, hay una responsabilidad nuestra también. ¿Ya? El que es santo, santifíquese más. Entonces, hay una lucha con el pecado. Claramente, mientras vivamos, vamos a tener que luchar contra el pecado, que está en nuestra carne. Por lo tanto, el cristianismo no es llegar y soy salvo y listo, hago todo lo que yo quiero. Total, ya mi nombre está escrito en los cielos, porque en realidad hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento, sobre todo en Hebreos, con respecto a descuidar la salvación, que es, como bien dice el texto, que es muy grande, ¿ya? Que fue ratificada por la sangre del pacto. Entonces, ojo ahí, o sea, la señal del cristiano es que vive una vida de arrepentimiento. Entonces, eso es muy importante también de aclarar. Amén. Yo quiero terminar solamente con dos cositas. Próximo sábado tenemos la conferencia con este pastor rabino de Israel, directamente de Israel, con dos preguntas clave. Una, ¿qué está pasando en Israel hoy con la pandemia y los procesos que significa como país? Y segundo, se ha evolucionado mucho el tema y se ha escuchado mucho el tema del tercer templo. ¿En qué lleva eso? Y lo vamos a escuchar de un cristiano judío que está allá. O sea, lo vamos a escuchar de primera fuente. Entonces, en el WhatsApp encuentran el lugar para linkear e inscribirse, ¿ya? Por un efecto práctico, porque cuando hagamos la invitación, se va a mandar una sola vez, ¿ok? Porque como van a ser 100 personas, en este minuto es práctico porque somos bastante menos, por lo tanto va a haber mucha mayor cantidad de gente. La idea es que cuando tengamos dudas, vamos a dar la información o la consulta por el WhatsApp del mismo grupo, cosa de que mi señora vaya eligiendo las preguntas y con eso vamos a contestar, porque si empezamos a dar oportunidad de todo, no vamos a terminar nunca. Más a él, que va a ser casi las 10 de la noche y va a terminar casi como las 12 de la noche la conferencia. Entonces, por eso queremos hacer una cosa un poquito más práctica.
¿Ya? Por las 5 horas de Por las diferencia. 5 horas de diferencia. Nosotros son 5 de la tarde y él va a ser 10 de la noche. Entonces, para que aprovechemos bien el tiempo. Entonces, la última lección, la número 4, nos saltamos una semana para aprovechar bien la próxima, para poder estudiar, estar atento a este tema que va a ser bastante interesante. Tenemos el privilegio, el Señor nos ha dado el privilegio de poder tener esta oportunidad bonita y refrescante para nuestro corazón. ¿Ya? Eso significa que tenemos que inscribirnos, ¿verdad, pastor? Sí, en el mismo WhatsApp acabo de mandar el link para que se inscriban. Porque como les digo, porque yo no lo voy a no creo que alcance a reenviarlo al grupo. Entonces mejor que se vayan completo, porque la idea es que quedamos todos en un solo lugar, porque también va a pasar lo mismo, van a empezar las preguntas y mi señora no va a estar mirando 2 o 3 grupos. ¿Me entiendes? También por un asunto práctico. Pero ellos se van a tener que estar en Zoom, igual que Ah, no, sí, igual que el Zoom, igual que esto. Va a ser igual que esto, pero va a estar anclado. ¿Cuál es la idea? No entiendo mucho la idea de la inscripción yo. La inscripción, ¿por qué? Porque cuando tú haces el Zoom, tú mandas el link para que se incorporen y se los manda directamente al grupo. Porque si tengo 100 personas, significa que tengo que estar preocupado de mandarle a los 100 la invitación. Entonces, mejor agruparlos todos en un solo lugar. ¿Mm? Eso. Así que lo otro es que si alguien tiene temas con respecto a la tarea o algo así, aproveche de conversarlo. Ya un grupo me mandó, ya lo tengo impreso, ahora en el viaje voy a aprovechar de leer, así que porque voy viajando a Santiago, así que les pido sus oraciones también, por temas laborales, familiares, y de todo, y para tratar de estar el día sábado de vuelta acá nuevamente para la conferencia. ¿Ya? Hermana Teresita, Diseño, nos despide, por favor. Señor amado, gracias. Ahora, con respecto a la construcción del templo, sí, hay algunos rumores por ahí, pero sabemos que Jordania es el que está encargado de toda esta construcción del templo. Dice de que están como limpiando cierto sector como para empezar, pero aún ellos oficialmente no han dicho absolutamente nada. ¿Ya? Hay una parte que están en estos momentos están limpiando lo que es, bueno, voy a entrar un poco, están limpiando en este momento lo que es la explanada al frente del Muro de los Lamentos, pero para dejar todos los implementos ahí, porque se va a construir en otro lado. Ah, pero ya. vamos. Eso, vamos. Hermoso. ¿Ya? Ya, mi hermana. Padre amado, qué maravilloso es usted, mi Dios, que nos puede reunir, Señor amado, a hijos tuyos con diferentes pensamientos, Señor, con diferentes modos de ver tu palabra, mi Dios amado, pero qué hermoso el poder recibir, Señor, cuáles son las diferentes doctrinas y poder, Señor amado, asimilar lo que tú quieras que nosotros asimilemos, lo que tú quieres que nosotros aprendamos, para que podamos defender, Señor amado, en todo momento lo que tú has puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que es tuyo, mi Dios amado, lo que es tuyo a través de tu Hijo amado. Gracias te doy, Señor, porque siempre es bueno conocer los diferentes puntos que realmente llevan al ser humano a tener diferentes formas de ver tu palabra. Gracias te doy, Señor. Creo que estos momentos de estudios que tenemos son tan ricos, Señor amado, que debemos aprovecharlos como hijos tuyos, como seres humanos, y también, Señor amado, para cada uno de los ministerios en los cuales tú estás llamando y has llamado a muchos, y aquellos que también, Señor, están ejerciendo su ministerio. Sean bendecidos cada uno de ellos. Gracias te doy por tu palabra, por la enseñanza, por lo que tú nos motivas, como decía nuestro maestro, Señor, 1 hora y media que pasó volando, Señor amado, porque cuando tú, Señor amado, enseñas, cuando tú llevas cosas a nuestra mente, a nuestro corazón, indudablemente que los minutos se paralizan, porque sabemos, mi Dios amado, que cuando todo lo que viene de ti, mi Dios amado, es para
engrandecer nuestra vida, para hacernos cada día mejores, para tener buenos valores y sobre todo, Señor amado, llevar su palabra, como decía uno de los hermanos y mi maestro, que la única comisión más grande que tenemos nosotros acá en la tierra es llevar tu palabra a aquellos que están perdidos y poder, Señor amado, llevar esas almas que sean restauradas, que han sido ya dañadas, Señor, que están alejados de ti, tomarlos, Señor, con amor, con cariño y poder traerlos de nuevo a tu lado. Gracias te doy, Señor, porque esa comisión, mi Dios amado, hoy aquí en este país, en el mundo, Señor amado, se ha estancado, se ha dejado de ser. Pero, Señor amado, queremos que tú nos uses para que cada persona que nosotros podamos estar frente a ella, hablarles de tu amor y decirle que tú eres un Dios, que aún tu hermano no se ha cortado para salvar, que aún hay tiempo de buscarte, que aún es tiempo de poder arrepentirnos y que aprendamos, Señor amado, que la salvación como hijos, Señor, no se pierde. Debemos conocer perfectamente lo que es un remordimiento y lo que es el arrepentimiento. Yo creo que ahí está la clave, Señor amado, para poder cuidar esa salvación tan grande que tú nos has entregado, como lo decía Pablo. Gracias te doy. Bendice a cada una de mis hermanas, cada uno de mis hermanos. Tengan, Señor amado, el liderazgo que tengan. Somos todos hijos tuyos, para que junto a su familia puedan, Señor, reposar y disfrutar y gozarse cada día en ti, en tu palabra, en tu conexión, Señor, y en tu comunión, que cada uno como hijos tuyos debemos tener desde el alba hasta el anochecer. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Mil gracias, hermana Soledad, por la oportunidad de haber conocido a Flavio. Y Flavio, mil gracias por tu posición. Muchas gracias. Sí. Todo lo que, todo, si usted quiere invitar a otro más a la charla del próximo sábado, hágalo. Mándele la imagen, mándele el link. Siéntase en plena libertad de mandarle a quien quiera. Ojalá lleguemos a los 100. Eso es lo que es nuestra oración, porque queremos que aprovechar esta gran oportunidad que tenemos de poder tener esta información de primera mano. Amén. Ya, mi hermano querido. Les amamos. Que el Señor les bendiga. Les amamos. Hermano Cristian, pruebe ahora también al pastor Alejandro. Ah, lo agrego. Los dos son grandes. Que se les bendiga. Señor les bendiga. Un abracito. Pongan su audio. Bendiciones a todos. Amén. Cariño, pastor Alejandro, a su esposa y a los niños. Chao, Teresita. Chao, Lea. Chao, chao. Chao, Felipe. Ah, Barbón. Felipe, bye. Bendición. Bendiciones. Un abrazo.